Buenas noches para todos. Os quiero saludar desde el santuario Nuestro Señor del Buen Consuelo, aquí en el municipio de Yumbo, donde presto mis servicios como párroco. Los saludo a todos con cariño, con afecto. Les doy la bienvenida a los que se están conectando, a los que ya están conectados. Y quiero que le pidamos al Señor de la vida que nos ayude a vivir y a experimentar este encuentro con el Señor como algo especial y extraordinario en nuestra existencia. Oremos juntos al Señor y como hermanos de pequeñas comunidades, muchos que ya han hecho un proceso largo de muchos años, otros que apenas van comenzando y otros que tienen la mediana edad de estar ya en comunidad. Quiero que oremos los unos por los otros, pero también que le pidamos al Señor por aquellos que por algunas circunstancias de la vida se han retirado de las pequeñas comunidades, o también por aquellos que ya descansan en la paz del Señor. Y los invito para que en un momento de silencio, en su hogar, en su casa, yo que estoy aquí desde el templo, al pie del Santísimo Sacramento, le digamos al Señor cuánto le amamos, cuánto le queremos, pero cuánto también extrañamos a nuestros hermanos de pequeñas comunidades que por distintas situaciones están lejos y otros que están cerca. Y este tiene que ser para nosotros una noche de gracia y de bendición, porque nos tenemos que animar los unos a los otros. No podemos seguir viviendo como vive este mundo hoy, en esta gran indiferencia y sobre todo en el enfriamiento de la fe que han tenido muchos católicos, muchos cristianos. Muchos han aprovechado este tiempo para enfriarse más en la fe y en el encuentro con el Señor. Muchos han aprovechado este tiempo para vivir lejos del Señor. Otros han aprovechado el tiempo para estar cerca del Señor, para estar junto al Señor y a sus familias. Pero es muy interesante y para mí es muy necesario que vayamos entrando como en ese amor especial al Señor y le vayamos dando al Señor una entrada clara en nuestra vida. La pequeña comunidad sabe que ha vivido de una evangelización, de un encuentro personal que han tenido con Jesús y que siempre tiene que haber un principio de renovación interna, espiritual, digna de Dios, y que los hermanos, aunque algunos no se han encontrado todavía por la situación de la pandemia, otros sí se han podido encontrar a pesar de la pandemia. Nos tenemos que animar y nos tenemos que motivar los unos a los otros. ¿Y qué más nos queda a nosotros sino colocar en Dios toda nuestra única y absoluta esperanza y confianza?
Y creo que este tiempo es un tiempo de purificación, es un tiempo de gracia y no es un tiempo de desgracia. Dios, como decía el Papa Francisco, permitió esto. Y si Dios lo permitió, nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo, como pequeñas comunidades, porque alrededor de nosotros viven las familias, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus hermanos y hermanas, tíos, primos, primas, y todos han vivido y han visto que usted tiene un encuentro con el Señor cada 8 días y tiene que mostrar la finura de la fe, la finura de la esperanza, porque nos observan, nos ven. Y si nosotros nos observan y nos ven, lo único que pueden esperar de nosotros en este tiempo de pandemia es un testimonio vivo de Dios, vivo de la presencia del Señor. Y ese espíritu vivo yo lo tengo que transmitir y lo tengo que dar con valentía, con gracia, con fuerza, con testimonio, no con el temor y sencillamente o aislándome. No, tengo que ser atrevido de darme cuenta que Dios me acompaña, que Dios me asiste y que Dios es el que me ayuda a dar ese testimonio de vida y a darle ese testimonio de vida a mis hermanos, especialmente a los más cercanos. Y esos más cercanos son los míos, son mi hogar, son mi casa, son mis hijos. Por eso los invito para que invoquemos al Señor en esa oración del Padre Nuestro y le pidamos a Él que nos ayude a que este encuentro lo entendamos y nos promovamos más, nos motivemos más a vivir cerca del Señor y a poder responder al mundo hoy frente a este desafío de la pandemia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludemos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Nazaret, la Virgen que estuvo tan cerca siempre de su Hijo Jesús, la Madre de la Resurrección, la Madre del Espíritu, la Madre de la Esperanza. Y digámosle que nos acompañe también en este camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que mueve los corazones de tus fieles con la fuerza de tu Santo Espíritu, enséñanos a vivir y a experimentar la fuerza de tu santo amor, pero danos la gracia y la asistencia del mismo Espíritu para entender tu palabra, para saber vivir de las gracias y de los dones que produce la presencia de tu santo amor en medio de nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Voy a leerles un texto que lo voy a tener como telón de fondo para la charla que voy a dar hoy.
y en la que quiero animarlos y motivarlos sobremanera. Es del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Los versículos son del 1 al 7 y del 11 al 13. Escuchen este texto, por favor. Dice el apóstol San Pablo: yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Cuando cada uno de nosotros recibió su propio don en la medida en que Cristo la ha distribuido, Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez, a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué tomo este texto del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4? ¿Qué me motivó a tomar este texto bíblico para compartirlo con ustedes hoy? Queridos hermanos y hermanas, hay algo de lo que tenemos que poner mucho cuidado y en lo que tenemos que enterarnos sobremanera del sentido propio de ser comunidad. Para todos es sabido que la comunidad tiene unos momentos muy concretos y muy claros. El primer momento de la comunidad es el encuentro de la comunidad que se ejecuta cada 8 días, sea virtualmente o algunos presencial. En esa primera llegada o acogida que hacemos en la casa o acogida virtualmente, tenemos otros elementos que acompañan la reunión, y es la oración. Y es la oración de alabanza en la que alabamos al Señor, glorificamos su santo nombre y le damos a Dios toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Y cuando hacemos esta oración de alabanza, la hacemos acompañada por un texto bíblico, como lo acabo de hacer yo, o lo hacemos también con un salmo, o con el evangelio del día, o también lo hacemos con el evangelio del próximo domingo, como a bien la comunidad lo haya determinado y como a bien la comunidad ya lo tenga acostumbrado en el tiempo. Una oración que puede ser sencillamente dirigida por cualquier miembro de la pequeña comunidad y que el coordinador de la pequeña comunidad le puede encargar a cualquiera de ustedes, miembros de la comunidad, prepare la oración para dentro de 8 días.
Y tenemos que tener un corazón abierto y muy dispuesto a hacer esa oración. Muy dispuestos y muy abiertos para que esa oración la hagamos con todo el amor, con toda la ternura y con toda la preocupación de lo que tenemos que hacer. Pero esa oración nos tiene que abrir el corazón. Ojo con esto que yo les voy a decir, porque muchas veces podemos caer en el error de que la oración la hacemos como primer punto, por cumplir el punto. Pero es un equívoco tácito, explícito, creer que hacemos la oración por cumplir con el primer punto. No, no. El saludo en la llegada y la acogida en la llegada de los miembros de comunidad, vuelvo y repito, sea virtual o presencialmente, es ya el inicio de la reunión y ya el inicio del encuentro con Dios, con los hermanos. El segundo momento, que es la oración, es el abrebocas, es como el aperitivo que uno sirve en la mesa antes de comer. Y con ese aperitivo, entonces se abre el estómago para recibir los alimentos. Ese aperitivo que yo voy a recibir de entrada, o esa entrada que voy a hacer, es la oración. Y ahí yo voy disponiendo mi corazón, mi mente, mi ser, para el encuentro con Dios y el encuentro con los hermanos. Por eso la oración tiene que ir muy en consonancia. Ojo con lo que estoy diciendo. La oración de alabanza tiene que ir muy en consonancia con la catequesis que vamos a vivir, con la catequesis que vamos a hacer en pequeña comunidad. De allí que el hermano que es servidor de la pequeña comunidad o coordinador le sugiera a usted que lea el texto de la catequesis que sigue, o ya sabes el texto porque no pudieron terminar la catequesis por la premura del tiempo. Entonces se prepara el texto de acuerdo a esa catequesis, para que cuando entremos al segundo momento de la comunidad, que es la catequesis, el catequista, que es el que ustedes han nombrado y lo tienen allí, ya se ha conectado con el texto bíblico, y ese texto le da la posibilidad al catequista de tener una preparación mayor de lo que ya ha hecho, y le refresca el Espíritu del Señor la oración y le refresca la catequesis. Entonces ya todos, cuando entren en el momento de la catequesis, todos ya están conectados por la bella acogida, virtual o presencial, conectados por la oración y el derramamiento del Espíritu que llega al corazón nuestro a través de la oración. Y la catequesis ya nos va a conectar a todos, y entonces soltamos. Y cuando empezamos a soltar, ya vamos dándonos la posibilidad de hablar, de comentar, de decir, de opinar y sobre todo de compartir como hermanos esa catequesis de una manera lúcida, de una manera transparente, pero de una manera muy coloquial. Cuando hablo coloquial, hablo de la sencillez del corazón, de la sencillez del espíritu y de la apertura del espíritu. Y esa catequesis la tenemos que recibir con mucha bondad, con mucho amor, con mucha ternura, y sobre todo porque esa catequesis edifica mi espíritu, edifica mi comunidad y me lanza a ese cuarto momento que es bien importante, la edificación espiritual. Ese es el tema que yo quiero hoy primero tocar unos elementos, porque tampoco voy a agotar el tema, pero sí quiero
tocar los elementos de la edificación espiritual. Y quiero sobre todo animarlos para que descubramos el sentido propio de lo que significa la edificación espiritual. Hemos entendido muy mal el proceso, algunos, no todos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el significado de la edificación espiritual. Y tengo que decirles, queridos hermanos, queridas hermanas, la edificación espiritual es el alma de esa pequeña comunidad. Es el corazón de esa pequeña comunidad. Una comunidad que no edifica es un grupo apostólico. Una comunidad que no edifica es un movimiento. Una comunidad que no edifica es un club de amigos. La edificación espiritual es el alma. Mire, le voy a mostrar un ejemplo de edificación espiritual del Evangelio. Jesús le pregunta a los discípulos, a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, ellos dicen lo que la gente dice. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Cuando Jesús lee el vacío tan grande que tiene la gente sobre él y la ignorancia que tiene la gente sobre él, a pesar de los signos, a pesar del testimonio de vida, a pesar de los milagros y todo lo que hizo delante de ellos, Jesús siente tristeza, pero entonces Jesús revierte esa pregunta, y cuando la revierte, le dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? El único de todos que responde es Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Y cuando dice tú eres el Hijo de Dios, Jesús le tiene que decir, Pedro, eso no te lo ha dicho nadie, ni de carne ni de hueso, sino el Espíritu de mi Padre. Ahí hay una edificación. Jesús le está diciendo a Pedro, cuando vivimos adheridos al Espíritu, el Espíritu habla por nosotros. Recordemos que el único que sabe orar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ora por nosotros. El Espíritu Santo escucha, pero también habla por nosotros. Porque la única voz que le gusta al Padre es la voz del Espíritu de tu Hijo. Y esa voz del Espíritu del Hijo, nosotros la tenemos ya. Y la tenemos sencillamente por la gracia de Dios, pero sobre todo porque el Espíritu Santo nos ha sido entregado y derramado en el bautismo. Y ese Espíritu es el que permite que entre Pedro y Jesús haya una conexión. Y por eso Jesús tiene que decirle a Pedro, eso no es tuyo. No vayas a creer que delante de tus hermanos eres el más capaz y el más inteligente de todos. No. Es porque el Espíritu de mi Padre está contigo. Y ese Espíritu de mi Padre habló y me habló a mí por tu medio. La edificación espiritual es eso. Es dejarnos guiar, dejarnos ir por la fuerza y el influjo del Espíritu Santo. Nosotros queremos llegar a ser muy buenos y nos esforzamos, pero la vida de la fe no es un esfuerzo, es una disposición interna
Y esa disposición interna es la gracia del Espíritu a la que yo me abro. Y me dejo guiar por el Espíritu. Y me dejo robar por el Espíritu. Y en ese arrobamiento del Espíritu que inunda mi ser, la edificación espiritual se convierte en un elemento elegante, en algo fluido, en algo que lleva a la concreción de la pequeña comunidad. Vuelvo a hacer el camino para que vayamos entendiendo un poco lo que estoy diciendo. Si tú te reúnes en comunidad virtualmente, genial. Si te reúnes físicamente, genial. Pero lo importante es el encuentro. Allí ocurren varios momentos. El primer momento es la acogida. Acojo a mis hermanos que llegan, los recibo con cariño, a pesar de mi cansancio, a pesar de la faena tan dura que tuve en el día y en la semana, me encuentro con ellos y tengo el corazón tranquilo, reposado. Y los recibo con amor y con afecto. El otro punto es la oración de alabanza, donde hacemos una oración, cualquier miembro de la comunidad encargado hace esa oración con un texto que conecta el texto bíblico, la oración de alabanza con la catequesis. Después llega la catequesis y en la catequesis vamos a hacer que el catequista de la comunidad sea fluido, porque le dimos un texto, oramos el texto, él ya viene con la catequesis preparada y esa oración de nosotros hará que la inteligencia del Espíritu brote grandemente en el interior del catequista. Pero después viene de esa bella catequesis compartida, agraciada, bondadosa, despierta, lúcida, viene la edificación espiritual, que es el tema que yo sencillamente quiero mostrarles hoy. Y les coloqué el ejemplo de Jesús con Pedro, cuando le dice, eso no te lo ha dicho nadie ni de carne ni de hueso, sino el Espíritu de mi Padre. Y les recordé que el Espíritu de Dios es el que sabe orar, y ese Espíritu que le obtenemos desde el bautismo es el que nos ayuda a orar y nos ayuda a hacer bien las cosas. Entonces, ¿cómo edificar bien en una pequeña comunidad? Les quiero mostrar este documento que se llama Instructivo de Pequeña Comunidad. Este instructivo para las pequeñas comunidades. Aquí tenemos sencillamente lo que nos ayuda a nosotros a hacer una buena edificación espiritual. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos leer este instructivo. Necesitamos conocer este instructivo. Y en este instructivo, desde la página 65, aparecen varias formas para edificar, varias maneras para edificar. Y recuerden esto, hermanos. Los elementos de la edificación espiritual esencialmente son tres: el testimonio, la revisión de vida y la búsqueda de la voluntad de Dios. Testimonio, revisión de vida y la búsqueda de la voluntad de Dios. Y hay esquemas que los llama la cartilla anexos, que nos sirven a nosotros para hacer una buena edificación espiritual. A grosso modo, voy a leer esos anexos para que miremos las formas que tenemos para edificar.
La primera forma es utilizar preguntas para la edificación espiritual. La segunda forma que nos pide y nos da es a través de citas bíblicas. Citas bíblicas. Trataré de explicarles eso. La tercera es lista de temas que ya hemos visto y que tenemos muy presentes dentro del campo de nuestra evangelización. La cuarta es sencillamente dinámicas, pero las dinámicas son 6 y esas dinámicas tienen unos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros o nos pasa para no edificar? Y quiero ser como con ustedes muy claro, muy concreto. No hemos leído este instructivo desde la página 65 a la página 69. Y resulta que en estas páginas aparecen cómo hay que edificar. Pero yo quiero como pedirles un favor a todas las pequeñas comunidades. Sería bueno que cada pequeña comunidad, el coordinador, que es el que hace la edificación espiritual, no el catequista, se reuniera con 2 o 3 miembros de la pequeña comunidad para leer este instructivo. El objetivo es que lo leamos todos, pero sé que hay unos que son más pilosos en las lecturas y que leyeran estas paginitas desde la 65 a la 96 y tuvieran un esquemita, hicieran un esquema y se lo regalaran a la comunidad para ayudarles a hacer la edificación. Perdón, el esquema no quiere decir copiar y pegar. No, el esquema es leer este instructivo de edificación espiritual y presentárselo a los hermanos en un esquemita para que cuando vayan a hacer la edificación no trabajen solo con el mismo esquema, sino que hagan varios esquemas. Tanto que las dinámicas son 16 y aparecen al final. Y esas dinámicas, si las leyéramos con cariño, si las leyéramos con cuidado, si les pusiéramos toda la atención, harían que la catequesis fuera más fluida, que la catequesis fuera mejor servida, mejor atendida, y la gozaríamos más y la disfrutaríamos más. Vuelvo y le repito, nombren un grupito, el coordinador y otras 2 personas, que hagan el estudio de estas páginas, del instructivo de pequeñas comunidades, de la página 65 a la 96, y le presenten un esquemita a la pequeña comunidad, para que le enseñen cómo edificar, cómo hacer una edificación espiritual, recordando los 3 temas básicos: testimonio, revisión de vida y búsqueda de la voluntad de Dios. De esos 3 elementos, en una edificación espiritual podemos coger uno. Y también les digo, si ustedes cogieron, por ejemplo, el testimonio, pero no alcanzaron a dar el testimonio todos, a los 8 días pueden volver a esa misma edificación espiritual y continuar con ese tema del testimonio en la edificación espiritual. Y recuerden que la edificación espiritual la hacemos al mes 3 veces. 3 veces.
y una vez la solidaridad. Quiere decir que la comunidad todo el tiempo, todo el mes se edifica, porque también la solidaridad es una edificación. No la podemos sacar del esquema de la edificación espiritual, porque es la que nos lleva a la práctica, a la practicidad de lo que estamos haciendo. Entonces tú tienes que tener muy en cuenta estos elementos. Y los elementos que tienes que tener muy en cuenta es darte cuenta que la catequesis sin edificación es como llegar a la casa, almorzar y no pasar con la sobremesa el alimento sólido. Las dos van juntas. La catequesis va unida a la edificación, pero acuérdese que esa edificación espiritual, cuando hacemos testimonio, tiene que tener las 3 Cs. Corta. Y tiene que tener la centralidad en Cristo. Pero también tiene que tener que eso sea una cosa actual, real. No podemos testimoniar del pasado, es del presente. Pero Padre, ¿de qué testifico? ¿De qué doy testimonio? De la catequesis anterior que yo vi. ¿De qué hago yo el testimonio? De lo que Dios ha hecho en mi vida a través de esa catequesis que he recibido. Pero si no hacemos a través de esa catequesis que yo he recibido, no hacemos la edificación, vamos muriendo lentamente y nos vamos convirtiendo en un grupito apostólico o en un grupo que reza el rosario o un grupito que reza la misericordia o en un grupito piadoso. No, no, hermanos. Ustedes son hombres y mujeres que vamos en camino de progreso en la fe, de crecimiento en la vida de la fe. Y ese crecimiento en la vida de la fe nos va adentrando en ese misterio hermoso de la catequesis. Miren, aquí tengo la guía del catequista. En esta guía que tiene el catequista, si un catequista lee con tiempo la catequesis que le corresponde ese día y lee este instructivo y tiene en cuenta este instructivo, hermanos, la edificación espiritual es un éxito. Es un éxito. ¿Por qué? Porque la pedagogía del sistema del cine es una pedagogía no traída de los cabellos. Es una pedagogía histórica. Tiene más de 45 años. Y esa pedagogía histórica no se construyó en un escritorio como estoy sentado yo ahora. Esa pedagogía se construyó desde el testimonio de vida de los hermanos que en México comenzaron a vivir ellos mismos la experiencia de Dios a través de toda la evangelización que el Padre Navarro le fue dando a las pequeñas comunidades. Y esas pequeñas comunidades se fueron retroalimentando de esos anuncios querigmáticos y fueron redescubriendo en su vida el interés de escribir, y las catequesis se escribieron para ayudarle a las comunidades a crecer, como crecieron las primeras comunidades que el Padre Navarro organizó en su parroquia, así de esa manera, para crecer nosotros en pequeña comunidad. Y ténganlo por seguro, queridos hermanos, el sistema y el cine no está acabado en Cali, ni se destruyó en Cali. El que se ha de pronto acabado es el miembro de la comunidad. ¿Cómo me va a decir que se ha acabado una catequesis y una comunidad
cuando están edificados en Cristo, cuando los que los ha sostenido en el tiempo es Cristo. Y Cristo es el que les ha dado esa luz, esa gracia, para mantenerse unidos en el amor a Él y en el amor a los hermanos. Entonces, una catequesis bien hecha, es una edificación muy organizada. Y por eso, estos instructivos, queridos hermanos, tienen un lenguaje pedagógico y sencillo. De pronto con lo que te puedes encontrar un poco duro y rudo, puede ser con la cartilla que tienen las catequesis, porque son contenidos temáticos. Y esos contenidos temáticos son teología, esos contenidos temáticos son doctrina de la iglesia. Y esa doctrina de la iglesia y esa doctrina teológica de la iglesia no se puede redactar de cualquier manera, porque se puede prestar a confusión. Tienen que ser unas redacciones muy bien hechas, muy bien organizadas, redacciones que están centradas en Cristo y en el misterio de la revelación. Entonces yo lo que quiero es motivarlos hoy, a todos ustedes, y a mí me encantaría, sobremanera, decirle lo siguiente: edificar en comunidad y hacer una buena edificación es el signo de la madurez de una pequeña comunidad. ¿Dónde muestro yo, como miembro de una pequeña comunidad, mi madurez? Cuando la catequesis, la edificación, construyen mi vida, construyen mi existencia, me hacen pensar y me hacen pasar de impío a pío, me hacen pasar de pecador a converso. Y uno va haciendo una conversión lenta, pero ojo, si es lenta la conversión, va gradualmente madurando mi interior espiritual. Me va haciendo más amante de la palabra, más amante de la oración, más amante de la comunidad, más amante de la Eucaristía, más amante de la Sagrada Comunión, más amante de la vida sacramental. Pero tenemos que construirnos. Y yo les pido también que tengan mucha sensibilidad. Pero ser sensibles no es ser. Ser sensibles no es tener muchas nimiedades. Porque muchos somos muy tocados, muy tocadas. Y parece que en todo momento nos estuvieran regañando. O parece que en todo momento nos estuvieran llamando la atención. No se peguen de esas cosas. Crezcan, crezcan, crezcan en Dios. Maduremos en el Señor. Si una catequesis fue bien dada, una edificación será fantástica. Pero hay otro detalle de la edificación. La edificación la edificación debe ser, ojo con lo que voy a decir, la edificación espiritual debe ser para mí lo primordial de mi pequeña comunidad. La edificación para mí debe ser lo primordial de mi pequeña comunidad. ¿Por qué, padre? ¿Por qué, padre, dice eso? Por lo siguiente. Porque un hermano
de pequeña comunidad que me ayuda a mí en la revisión de vida mía, que me da un buen testimonio de fe y que me ayuda a encontrar en la palabra la voluntad de Dios, me hace crecer. Pero yo también tengo que revertir eso, haciendo crecer a ese hermano. No decrecer, sino crecer. Y ese crecer del hermano es el crecer en el encuentro con Dios. Es el crecer en el amor a Dios. Es el crecer en la gracia del Señor. Y por eso, cuando la comunidad ha hecho buen recibimiento, buena oración de alabanza, buena catequesis, buena edificación, ahí viene lo que brota de la comunidad, la oración de unos por otros, porque empezamos a orar por las necesidades de mi hermano de pequeña comunidad, por las necesidades de la familia de mi hermano de pequeña comunidad, por las necesidades de la patria, por las necesidades de la parroquia, por las necesidades del mundo, por todo lo que necesitamos orar. Entonces mire que el proceso y el sistema es hermoso por eso, porque nos brinda a nosotros fluidez en el Espíritu del Señor, nos brinda a nosotros capacidad de crecer en el Espíritu de Dios. Y una comunidad tiene que tener un crecimiento grande, y el crecimiento es espiritual. Entonces, ya no somos agresivos, ya somos dóciles, ya no contestamos con 3, 4 rocas en la mano, ya tenemos una capacidad para saludar al otro con el amor que el otro se merece, ya tengo un rostro plácido, agradable, bello, lindo. Así usted tenga una figura fea como la mía, pero tenés un rostro lindo y bello que lo adorna la gracia del Espíritu del Señor. Lo adorna la gracia del Espíritu del Señor. Repito, una bella acogida, una buena oración de alabanza, una hermosa catequesis preparada, una edificación compartida. Es una comunidad madura que sabe orar por los sufrimientos de unos por otros. Quería decirles eso. Y yo no sé si hay algunas preguntas para yo empezar a responderles. Pero sencillamente tengan en cuenta esto, queridos hermanos. Dios es hermoso y nosotros muchas veces afeamos el rostro de Dios. Muchas veces afeamos la ternura de Dios. Y no podemos ni afear, ni tampoco volver fea la imagen de Dios. ¿Y dónde está la imagen de Dios Jesús? Padre, ¿en ese Cristo? ¿En ese cuadro de mi abuela? No, está en tu rostro. Y es tu rostro el que refleja la imagen de Dios. Y ese rostro que refleja la imagen de Dios es lo que el mundo lee, es lo que la gente lee de nosotros. La gente no lee otra cosa. La gente no lee si usted tiene 60, 90, 60, si es alto, gordo, flaco. No, la gente lee la espiritualidad. Y esa espiritualidad brota de un alma que sabe edificarse y que se deja edificar en Dios. Así que tengamos esto muy presente, pero no nos dejemos arrastrar por las cosas de este mundo y de esta vida, que muchas veces en vez de hacernos el bien, nos hacen totalmente el mal. Hay una pregunta que hace Cecilia Arbeláez. Padre, ¿dónde conseguimos el instructivo? Con Sandra, en la curia. En la curia se consigue el instructivo. Santa María del Valle, ¿cómo se hace la solidaridad social?
Ese tema lo tocaré en el próximo encuentro, unido también a la edificación espiritual, porque nada en la pequeña comunidad está desconectada una cosa de la otra. Nada, nada. Ni la acogida, ni la oración de alabanza, ni la catequesis, ni la edificación, ni la oración de unos por otros está desconectada de la solidaridad. Nada está desconectado. Todo está hecho en una sola unidad. Lo que pasa es que se habla de pasos para poder entenderlos y comprenderlos. Y la solidaridad social se hace desde una buena edificación espiritual. Si no hay buena edificación espiritual, la solidaridad social es un fracaso. Hay otra pregunta de Nidia Rubin. Entonces, ¿la oración de alabanza la puede hacer una sola persona? Sí, la puede hacer una sola persona. Pero esa oración de alabanza que le hace una sola persona es porque ya la hizo el señor coordinador o el servidor, se la entregó a alguno de ustedes. Pero acuérdense que tiene que hacer conexión esa oración con la catequesis que van a ver o que ya están viendo en la pequeña comunidad, si no la han terminado. Juan Fernández de Soto. Padre, ayúdanos con un ejemplo de cada paso de la edificación espiritual. 1. Testimonio. 2. Revisión de vida y búsqueda de la voluntad de Dios. Pues entonces les voy a tratar de demostrar un poquitico así como unos elementos fáciles. Primero, el testimonio. Voy a mirar un poquitico acá para que miremos cómo podemos hacer ese testimonio de acuerdo a las catequesis. Acuérdese que todo se hace de acuerdo a la catequesis. Sin la catequesis no podemos hacer nada de eso. Voy a ubicarme en el tema número 1 de las catequesis, bloque 1, que se llama Bases Cristianas. Ahí me voy a ubicar, pero voy a escoger un tema, transformación en Cristo. Voy a escoger ese tema de bases cristianas, el segundo, transformación en Cristo. Este tema tiene el siguiente. Al inicio, en los primeros siglos, el sentido era muy sencillo e inmediato. Los discípulos eran quienes habían decidido dejar su profesión, sus negocios y toda su vida para ir con Jesús. Se transformaban en Cristo. Esta transformación en Cristo tiene unos apoyos eclesiales a través de los documentos de la iglesia. Entonces la pregunta que hace Fernández de Soto es, ¿cómo doy el testimonio? Yo me tengo que preguntar y yo puedo decir, queridos hermanos de pequeña comunidad, les voy a compartir un testimonio de mi transformación en Cristo. ¿Cómo he sentido en mi vida que Cristo ha transformado mi existencia? Yo era un hombre o una persona muy lejana de Dios. Entré a la pequeña comunidad y empecé a conocer algo del Señor, pero no estaba muy contento tampoco porque habían cosas que no me gustaban. Pero cuando me fui metiendo en la palabra, en la oración, y fui descubriendo en la catequesis del catequista que me invitaba a que tenía que transformarme porque yo era llamado, yo descubrí que cuando dejé las cosas viejas, las cosas que hacía en el pasado, tomaba trago, era muy mujeriego, hacía muchas cosas que no estaban con mi vida. Entonces, cuando yo descubro a Jesús, Él llena mi existencia, me transformó y ha ido transformando mi corazón, al punto que la gente me pregunta, ¿qué le pasó? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué te dieron? ¿Por qué eres otra persona? Entonces yo di un testimonio, porque Jesús me ha ido transformando y me sigue transformando. Ahí le doy ese testimonio a lo que pregunta Fernández de Soto. Le voy a volver a hacer con ese mismo tema, transformación en Cristo, la pregunta de la revisión de vida. Puede ser al contrario. Estoy en pequeña comunidad,
tengo tanto tiempo en pequeña comunidad, pero sigo siendo el mismo mentiroso, la misma mentirosa, el mismo engañoso. No he dejado que Dios haga en mi vida su obra. No he permitido que el Espíritu me transforme. Ahí hay que hacer una revisión de vida. Entonces, ¿qué hago yo? La pongo en relación a mis hermanos y le digo, ayúdenme con esta parte de mi revisión en vida, porque yo sigo haciendo las cosas del hombre viejo y no he hecho las cosas del hombre nuevo. Eso se llama edificación espiritual a través del tema de la revisión de vida. Yo pongo al servicio de mis hermanos mi vida para que me ayuden, para que me digan cómo han cambiado ellos, cómo se han transformado ellos, de qué manera ellos han cambiado su existencia. Yo los escucho, los escucho, los escucho, y al escucharlo, yo voy colocando todo eso en oración y pido la ayuda del Espíritu Santo para que Dios también me ayude a transformarme verdaderamente en Cristo. Y para la búsqueda de la voluntad de Dios, con el mismo tema, transformación en Cristo. Es que, hermanos, yo estoy en comunidad, pero sigo siendo tan caprichoso que yo no hago lo que me dice el coordinador, no hago lo que me dicen aquí en comunidad, sino que hago lo que a mí me provoca. Sencillamente, mi vida no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo ha hecho usted, doña Filomena, para transformar y hacer la voluntad de Dios? Que yo la vea tan piadosa, la veo tan buena gente, tan simpática, y usted no llegó aquí a la comunidad de esa manera. Ella le contará qué ha hecho Cristo en ella, y usted asume, lee, entiende, comprende y aplica para su vida. Acuérdese de esta frase: es de inteligentes a perder de nuestros propios errores, pero es de sabios aprender de los errores de los demás. Ahí trato de responderle a Fernández de Soto. Ana María Mariano me pregunta: Padre José María, ¿y si todavía no nos permiten hacer edificación espiritual? No, hay que hacerla. Hay que hacer la edificación espiritual. Es que si ustedes no edifican, me perdonan, no construyen, no construyen. No se construyen, no se edifican. Son un grupito ahí, que no crece, que se quedó ahí en el tiempo. No, es que Dios en su palabra nos edifica. Cuando usted viene a la misa, el Padre lee el Evangelio, se escucha la primera lectura del Salmo, la segunda, y el Padre hace una homilía. ¿La homilía qué es? Es una exhortación, es una forma de llegar a tu corazón para decirle: edifícate, constrúyete alrededor de Jesús y deja que el Señor cambie tu vida. Gloria Cardona. Padre, si no estamos haciendo la edificación espiritual porque aún no nos hemos recibido la formación por la situación de aislamiento, ¿podemos utilizar la guía? Sí, es que entre más que crezcamos es mucho mejor, entre más avancemos es mucho mejor. Por eso la virtualidad, si la estamos utilizando, la sabemos utilizar, es lo más grande para todos. Y eso es un buen beneficio. Y para que vea que ahí en este caso, estos aparatos se convierten en elementos buenos, después de ser tan nocivos en algunas situaciones. Luz Gómez, un consejo para los que apenas estamos viendo el querigma. Consejo: vivan el querigma a plenitud, abran el corazón al Señor, abran el espíritu al Señor, no se cierren al Señor, ábranse, despejen la mente, sean libres como el viento, escuchen lo que significa todos esos elementos del querigma, el amor del Padre, todo lo que significa el pecado, todo lo que significa la venida del Espíritu, todos esos anuncios, apréndanlos, llévenlos en su corazón, háganlos vida en su interior y empiecen a vivir con cariño y con amor esos anuncios querigmáticos.
Karen Elena Cortés. Padre, ¿cómo se hace la edificación espiritual con los hermanos de comunidad que no se conectan virtualmente? En nuestra pequeña comunidad nos reunimos virtualmente. Ahí hay que motivarlos y animarlos. Ahí le toca al coordinador de pequeña comunidad comunicarle al padre, al párroco, para que el párroco llame a esa persona y le diga. Pero también hay que enterarse si es que de pronto la persona no tiene wifi y no tiene posibilidad de conexión. Eso también hay que investigarlo. Pero es bien interesante primero investigar para después decirle a la persona, llamarlo y decirle, ve, entra hombre, te extrañamos, tú eres importante para nosotros. Ana Hernández Pérez. Padre, ¿por cada nivel hay alguna guía de edificación o es la única? No, es la única, es la única. Está muy bien hecha este instructivo de la página 65 a la 97, está muy bien hecha. No necesitamos más. ¿Por qué? Porque las temáticas son iguales y los temas que vamos viendo en cada catequesis, sí, es distinto, vamos creciendo, pero el ser humano siempre es atacado por el mismo pecado, por el mismo mal. Neida Silva. Padre, mi comunidad hacemos la lección divina. Solo antes de la pandemia, una sola edificación. Debemos cambiar entonces inmediatamente, porque están perdiendo el norte de la comunidad. La comunidad tiene los elementos: acogida, oración de alabanza, catequesis, edificación espiritual 3 veces al mes, una vez solidaridad social y la última, oración de unos por otros. Pilas con eso. La lección divina en pequeña comunidad, ahora, en este tiempo, nos llevaría mucho tiempo hacerla. Es mejor hacer la oración que dure los 10 minutos que tenemos en el instructivo según el esquema de la arquidiócesis, para que podamos crecer, avanzar, avanzar, avanzar. Pero hay que edificar, hay que edificar. Si no se edifican, terminan siendo un grupito más. Libardo Galeano Bermúdez, buenas noches, Padre. Cordial saludo en Cristo Jesús. Ante toda la riqueza que se recibe en la comunidad, debe exigir el cumplimiento del horario, porque como estamos hablando de la edificación, sí sería necesario, sí hay que cumplir el horario. Y eso le corresponde ya al coordinador o servidor animar, motivar, sugerir y sobre todo invitar a los hermanos para que cada uno vayan entendiendo más y más y más el encuentro con el Señor y se vaya dando para nosotros todo un proceso de vida y todo un proceso de encuentro con el Señor. Yo por medio de estos encuentros los estoy animando y los estoy motivando para que sigan avanzando, para que sigan avanzando. Ustedes necesitan edificarse. Dice también Galeano, Libardo Galeano, Padre, cordial saludo. ¿En la comunidad debe exigir el cumplimiento del horario? Sí, sí, porque como estamos hablando de la edificación, ¿es necesario? Sí, es necesaria hacerla. Tenemos que avanzar y yo quiero sí decirles a todos, con todo el cariño, con todo el amor y con todo el afecto que le tengo a todos ustedes, que de una y otra manera viven en pequeña comunidad. Ser hermano de comunidad exige de parte de nosotros sacrificio. Y el sacrificio de la pequeña comunidad es grande, igual al sacrificio de Cristo en la cruz. Y la cruz de Cristo fue hasta la muerte. Así tiene que ser nuestra vida de pequeña comunidad. Y termino con esta última pregunta. Italia Paz Pancuez. Mi coordinadora no tiene celular. Padre, ¿ahí qué podemos hacer? Tenés que decirle a la coordinadora
que luche por conseguirse un vecino o una vecina para que le ayude siquiera a hacer la catequesis y hacer el encuentro de pequeña comunidad, así sea por un solo rato, así no tengamos ese celular. Pero hay que ser recursivos y el recurso hay que buscarlo. No podemos quedarnos así, o que un hermano de ustedes de pequeña comunidad se desplace hasta donde ellos para que sencillamente llegue él y pueda tener la comunidad y puedan vivir la pequeña comunidad juntos. Yo quiero decirle al Señor que gracias por ustedes, gracias por la vida de ustedes y por sus familias. Tenemos en Cali que está creciendo, como en Jumbo está creciendo esta pandemia. Cuidémonos. Si la tenemos que hacer virtual, la hacemos virtual, no hay problema. Pero hagamos las cosas y no nos enfriemos. Acuérdese que el demonio está libre y ese nos busca como león rugiente a quien devorar, pero hay que resistirle firmes en la fe. Que Dios los bendiga a todos y que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Nazaret, los acompañe siempre. Nos vemos dentro de un mes, Dios mediante. Los bendiga el Señor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por conectarse y comuniquen a los hermanos que no pudieron estar unidos con nosotros en esta noche. Dios les bendiga.